Perfecto. Hoy estamos en la mañana para esta segunda parte en Diálogos a través de Radio Noticias Cuenca. Saludos cordiales a quienes nos acompañan, nos están viendo en este momento a través del Facebook Live y también a quienes nos escuchan en nuestra página Radio Noticias Cuenca, para quienes nos pueden ver y nos pueden escuchar en Cuenca, el Ecuador y en todas partes del mundo. Saludamos a los amigos que nos acompañan, saludos a Juan Vélez en Barcelona, España, ellos están prácticamente llegando a la noche, nos están acompañando. La situación nos cuenta es crítica. También a Enrique Sánchez, que está en los Estados Unidos, permanentemente escuchándonos a través del online, de la radio digital, que en poco tiempo más estará copando todo el planeta. Bueno, estamos ya en contacto. Un saludo cordial al economista Rolando Hurtado, quien está al frente del Foro de la SUAY, que desarrolla un trabajo que me parece muy interesante. Es una especie de veeduría permanente a todos los temas de la ciudad, de lo que está pasando, sobre todo pues a nivel de Cuenca, y las actividades que se desarrollan en general, sobre todo por parte del municipio. Rolando, bienvenido, muy buenos días, un gusto tenerle nuevamente en contacto con la emisora. Adelante, por favor. Gracias, Clever, buenos días a usted y a la audiencia. Permítame, en primer lugar, expresarle mi más sentido agradecimiento por la bondad que usted, como medio de comunicación y como persona, nos puede brindar en este mismo momento para nosotros, como foro de la SUAY, hacer alguna exposición acerca de algunos temas que tenemos a consideración de la ciudadanía. Por ello, insisto, a nombre del Foro de la SUAY, a nombre mío personal, y me atrevo a tomarme el nombre de la ciudad y de la población para agradecerle a usted, porque simple y sencillamente miro que todavía hay medios de comunicación que informan sobre los intereses y sobre los problemas que son de interés de la colectividad. A sus órdenes para Perfecto, Rolando. Absolver cualquier inquietud. Bueno, Rolando, un tema importante que se nos viene, estamos en cuenta regresiva para lo que será tanto el proceso de elecciones como la consulta del agua. Y con usted habíamos conversado, y me pareció muy interesante, y ahí por supuesto la trató la apertura, el tema del agua. Hay una consulta por el agua, en donde pues evidentemente se van intensificando las campañas, Rolando, con respecto a si es que es conveniente o no el tema de la explotación minera, tanto en Río Blanco como en Quimsacocha, o llamada Broma Larga, que ponen en evidencia una preocupación ciudadana respecto a lo que puede acontecer con esta propuesta de explotación minera a nivel del Cantón Cuenca sobre todo. Y desde ese punto de vista se habla mucho, Rolando, yo quiero escuchar su explicación, me parece muy importante, respecto a un evento que está organizando usted y que se va a canalizar a través de este medio, con la que se hará una discusión que no tiene sobre todo el propósito de inducir a nadie a que vote a favor o en contra, sino que me parece que tiene una base fundamental, que es el hecho de discutir sobre el tema del agua, que por supuesto está sobre todas las situaciones que se puedan dar, siendo el elemento más importante de la vida. Sobre ese tema, un comentario, pues, Rolando, sobre este encuentro, sobre la intención que tiene el mismo. Mire, Clever, yo creo que no está en discusión el que debe existir o que deben hacerse todos los esfuerzos de protección del agua. No es un tema nuevo, este es un tema que yo diría fácilmente tiene 50 años de tratamiento y que prácticamente desde el año 90 en adelante ha tenido alguna presencia pública mucho más importante. Y ahora llegamos al punto de una consulta popular. La consulta en sí, siendo importante, siendo el pronunciamiento popular el que debe
dar su último veredicto sobre el tema de la consulta, no es lo fundamental desde nuestra perspectiva, debido a lo siguiente. Nosotros hemos hecho algunos sondeos de opinión, por supuesto, empíricos, no tienen un carácter profesional, pero esos sondeos nos dejan saber que no está claro el tema de lo que va a ser el resultado de la consulta. No importa cuál sea el pronunciamiento, si es que el pronunciamiento es a favor, el pronunciamiento es en contra, es decir, hay un voto positivo o negativo, eso no resulta lo más importante, sino lo que más va a pasar es que a futuro, ¿qué es o cuál es el impacto de ese resultado y qué es lo que se va a hacer? Es decir, qué es lo que van a hacer las autoridades, qué es lo que va a hacer la sociedad, qué es lo que van a hacer las personas, qué es lo que va a hacer cada quien desde su óptica. En esa perspectiva, nosotros hemos diseñado este programa que lo hemos denominado Encuentro por el Agua, que toma en cuenta 4 sectores que son fundamentales respecto de las opiniones y respecto de los puntos de vista que tenga cada quien. El uno, naturalmente, es la autoridad del agua, es decir, hoy la CENAGUA se fusionó con el Ministerio del Ambiente y es el Ministerio del Ambiente y Agua el que tendrá a su cargo la instrumentalización de cualquiera que sea el resultado de la consulta. 2, los colectivos sociales, y entonces hemos pensado que existe y hemos tomado contacto con un colectivo que se llama Cabildo por el Agua, que ha tenido una lucha permanente desde hace aproximadamente 20 o 25 años. El tercer elemento es el sector minero, y el sector minero que está representado por las empresas, en fin, por quienes promueven la minería. Y finalmente, la autoridad municipal, que es la que promueve la consulta, que es la que ha puesto a consideración la consulta, a sabiendas de que ya en el año 2019 se propuso una consulta por parte de la prefectura de la SUAY, eso no tuvo suceso, no fue aprobado y ahora nos abocamos a un nuevo evento que como consulta es absolutamente correcto, se pregunte cuál es la voluntad popular, pero como efectos no está claro, no quiero decir que esté mal, sino no está claro qué es lo que va a ocurrir. Con esos 4 sectores hemos diseñado un programa que usted y Radio Noticias Cuenca y Radio Cuenca han tenido la bondad de acogerlo para llevar adelante durante 4 días, la primera semana del mes de febrero, los días lunes 1, martes 2, miércoles 3 y jueves 4, para tener esas 4 opiniones, de esas 4 perspectivas. Entonces, siendo así, lo que esperamos es tener 4 diálogos con diferentes actores, con los 4 o con representantes de los 4 involucrados en el tema, sin perjuicio de que a futuro podamos hacer, luego de que se haya producido el resultado, podamos hacer otro tipo de análisis ya para la implementación de la consulta. Ese es, en definitiva, en síntesis, la estructura del programa, que vuelvo a insistir, usted ha tenido la bondad de acogerlo y que lo pensamos realizar en los días que he citado la primera semana de febrero. Oye, Rolando, me parece muy bien y hemos conversado con usted, tiene todo el apoyo. De temas como este, Rolando, se tienen que discutir otros más, que evidentemente a veces quedan un poco en la saga o quedan en segundo plano. Pero no puedo dejar de preguntarle sobre este mismo tema. Y de haber escuchado usted, Rolando, hay personas, y nosotros hemos hecho varias entrevistas, por ejemplo, en el sentido, y le voy a preguntar, aquí hay como que hay demasiadas leyes. Usted lee una serie de citas en la Constitución de la República, hablan de sectores estratégicos que son propiedad del Estado ecuatoriano, que solamente el Estado puede tener derecho a su uso, a su usufructo. Pero es evidente que usted, si toma la ley de aguas, ¿no?, que es una ley que se aprobó en la Asamblea Nacional, habla del agua como una estructura
y como un elemento fundamental para los pueblos. Allí incluso se coloca con orden de prelación que el agua primero es para el uso humano, después para el uso comercial, industrial y otros más, es decir, se da una estructura de funcionamiento del agua. Sin embargo, estamos en un montón de contradicciones que finalmente nos llevan a una consulta. ¿Qué pensar sobre esto, pues, Rolando? Clever, yo creo que usted identifica el problema más grave, no solamente con respecto del tema del agua, sino con respecto del tema del funcionamiento de la sociedad ecuatoriana, que se ve abocada yo diría, siempre ha habido problemas con el exceso de normas, pero ciertamente que a partir del año 2006, 2007, es decir, los últimos 14 años, ha existido una abundancia de creación de normas, y ese mismo es el problema, porque mire usted, la consulta que se va a efectuar el 7 de febrero, parte de una petición de la municipalidad de Cuenca, es decir, del gobierno autónomo descentralizado de Cuenca, parte de aquello pidiendo que se apruebe la constitucionalidad o que se dé un dictamen favorable de constitucionalidad a las preguntas. Pero, ¿qué resulta? La Corte Constitucional tiene algo así como cerca de 80 considerandos de lo que resuelve. Y dentro de los 80 considerandos para resolver, lo que hace es promover o aceptar, más bien diré, la consulta sobre la base de un elemento fundamental que es el incumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos. La Ley de Recursos Hídricos, aprobada en el año 2014, dice entre sus disposiciones generales al final, dice que es la que cita también la Corte Constitucional, dice que dentro de 2 años a partir de la vigencia de esta ley, es decir, a partir del año 2014, dice, la autoridad del agua deberá identificar y delimitar mediante resolución motivada las tierras en donde se encuentran fuentes naturales, zonas de recarga, áreas de producción hídrica afectadas de uso, etc. ¿Qué ocurre? No se ha cumplido esto. La autoridad de agua, en ese entonces la CENAGUA, no ha delimitado. A ver. Con su propia delimitación. Pero, ¿cuál es el problema? La Corte dice que no. La Corte dice simple aplicada en el evento de un resultado favorable a la consulta, sino que delimite quién, la autoridad nacional. Entonces, aquí la gran pregunta es si la Autoridad Nacional del Agua, de 4 y más años, con su obligación, la pregunta es, ¿va a cumplir de aquí en adelante? Y entonces esa es nuestra preocupación. Por eso decía yo, no es importante, o digamos, siendo importante, el que se haga la consulta es el resultado de la consulta, porque aquí hay, como usted bien dice, una enorme cantidad de leyes que más bien se refieren al funcionamiento de las entidades burocráticas, de los espacios burocráticos, pero no al funcionamiento de lo que es importante, que es el uso propio del agua. Rolando, aquí tengo la Constitución de la República, el artículo 411, y es por eso que le estoy manifestando que a rato se me pongo a pensar que no era ni necesaria esta consulta, sino de aplicar a todo rigor lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes que ya han generado una propuesta de protección. Incluso
el tema de lo que defina un consejo cantonal como el de Cuenca, que tiene la potestad de decir no hay la explotación minera, hay que proteger las fuentes hídricas, sin embargo nos damos una consulta. Y cuando uno ve el artículo 411, habla que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas, caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se va a regular toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas. ¿No es suficiente esto, Rolando, digo yo, para evitar que se genere lo que ahora nos lleva a una consulta popular? Clever, en efecto, digamos, yo no quiero hacer juicios de valor y no quiero entrar en el tema de hacer una valoración definitiva de mi parte respecto de lo que dice la Constitución, porque eso sería entrar en materia constitucional de la que yo efectivamente no soy experto, pero el sentido común nos hace conocer que si es que la norma suprema dice eso, no habría necesidad. Y lo pongo así, lo pongo en condicional porque puede ser que existan otras personas que crean que sí había necesidad de la consulta. Pero no había necesidad de la consulta, sino lo que había necesidad es de que la autoridad municipal haga prevalecer el sentido de la norma suprema y nada más. Pero bueno, eso en definitiva podría ser discutible, y vuelvo a decir, lo pongo en condicional, podría ser discutible, y no nos adentremos en eso. Ya tenemos aquí, estamos abocados a la consulta popular, pero al menos, entonces, veamos qué es lo que va a pasar, porque vuelvo a insistir en el tema. La Corte dice que no tiene esto, por ejemplo, carácter retroactivo, es decir, que es de aquí para adelante. Entonces, yo tampoco quiero entrar en hacer juicios de valor sobre las opiniones, ni del alcalde de Cuenca, ni de los colectivos sociales, ni de la autoridad del agua, ni de los sectores mineros. Pero sí veo yo que ahora parecería ser que hay dos elementos. Uno, que todo el mundo está de acuerdo en que se debe proteger las fuentes de agua. En eso no hay discusión. Obviamente, las preguntas de la consulta, lo que preguntan, vale la redundancia, decir es, ¿protegemos o no protegemos las fuentes de agua? Entonces, no tenía ningún sentido. Pero luego también he escuchado declaraciones de la autoridad municipal diciendo que la minería también hay que hacer. Es decir, ¿en qué quedamos? Es parte. ¿Hay que proteger las fuentes de agua o hay que hacer minería? Entonces, y ese no es el punto, eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es cuál mismo es el fondo de este asunto, y por eso es que nosotros hemos diseñado este programa, para que se diga la verdad y que se aclare a la población, porque aquí hay cosas que no van a funcionar. En la época en la que nos encontramos, pandemia incluida, yo pregunto, ¿va el elector a poder identificar 5 mapas de coordenadas elaborados por etapa, que son parte de la papeleta que va a tener que usar el elector? Va a entender algo que resulta realmente casi encriptado, como yo he dicho en alguna oportunidad, un texto que habla de la condición del dictamen 6CP20 y que el artículo 65 y 66, eso, el pueblo llano, y no estoy hablando del pueblo llano en forma peyorativa, el pueblo llano, usted y yo no tenemos a mano, ni siquiera el dictamen constitucional como para poder ver qué es lo que está pasando. Por eso es que creemos que sin sesgos de ninguna naturaleza, sabiendo que hay dos elementos importantes que son el hecho de que hay que proteger las fuentes de agua y que también hay necesidades económicas que satisfacer, veamos cuál es la perspectiva de la autoridad del agua, cuál es la perspectiva de la autoridad municipal, de los colectivos sociales y naturalmente del sector minero.
Ese es, o esa es la intención de esta programación que la hemos denominado Encuentro por el Agua. Perfecto, yo creo que es muy interesante lo que usted manifiesta y claro, yo creo que por eso es que se generan tantas discusiones en el país, Rolando, porque la Constitución dice una cosa, hay leyes que contradicen lo que dice la Constitución y no nos ponemos de acuerdo, que me parece que es un tema fundamental en este debate, Rolando, porque evidentemente aquí estoy viendo, el artículo 313 de la Constitución habla de que un sector estratégico, entre ellos está el agua, y que es de derecho, de uso y de manejo y administración y decisión del Estado ecuatoriano. Y al mismo tiempo, cuando usted toma el artículo 264, habla de que los municipios tienen a su cargo delimitar, regular, autorizar, controlar el uso del agua, para no leerme todo el artículo. Es decir, estamos hablando de una serie de contradicciones que lamentablemente nos llevan a que esto termine generando una confusión, Rolando. Exactamente. El problema es ese. El problema, en realidad, esto le digo a título exclusivamente personal, yo creo que el más grave problema que tiene el Ecuador es la Constitución. La Constitución que por más que la propia Corte Constitucional, el Tribunal de Garantías Constitucionales en su época, siempre se han pronunciado en que los derechos deben ser entendidos en un contexto, pero el punto es que si es que en un artículo se dice una cosa y en el otro artículo se dice otra cosa, ¿cuál es el derecho que tiene que ser entendido en ese contexto? Eso es lo que no está claro, porque hay una normativa confusa, y la normativa confusa parte de la propia Constitución del Estado y se desarrolla en cientos, en miles de leyes, o más bien diré en miles de normas que incluyen leyes, reglamentos, resoluciones, autorizaciones, acuerdos y una serie de cosas de un Estado extremadamente burocrático en el que nadie sabe qué mismo es. Usted oye, por ejemplo, a los servidores públicos. Unos dicen una cosa sobre una cosa y sobre la misma cosa, otros dicen otra. Entonces, esta es la verdadera debacle de la sociedad ecuatoriana, Oiga, Rolando, donde tenemos una constitución que dice todo y no dice nada. Oiga, Rolando, Sí. ¿no es consecuencia de que pasamos cambiando de constitución y al cambiar la constitución no sirve para nada el resto o termina generando ese tipo de confusión que son las que estamos viviendo? Exacto, o sea, eso es ese, digamos, el país ha tenido 20 o 21, si 21, no recuerdo mal, 21. constituciones, y ninguna de ellas, 21, ninguna de ellas tiene digamos, o sea, todas han tenido, digamos, una razón de ser, pero la última prácticamente es una constitución que engloba a una serie de cosas, es prácticamente un reglamento en el que no se describen los temas fundamentales de la sociedad ecuatoriana, sino que se describe prácticamente todo. Y después, en cambio, cada uno de los empleados públicos es un intérprete constitucional. Cada uno dice, por ejemplo, le voy a citar un caso, el que padecemos muchos de los cuencanos y muchos de los ecuatorianos. El tema de la transparencia. Yo no veo que, por ejemplo, los candidatos presidenciales estén hablando de la transparencia en su real dimensión. Existe una ley de información pública que dice que toda información es de acceso al público, excepto lo que se haya declarado como reservado. Y que naturalmente para declarar como reservado es la información personalísima, es decir, la ideología, las preferencias sexuales, la religión y ese tipo de cosas. Pero aquí los empleados interpretan que todo es secreto. Cuando usted ve que en unas entidades cumplen
con que eso no es secreto y otras incumplen diciendo que eso sí es secreto. Y aquí entonces lo que menos tenemos en la administración pública es transparencia, porque los empleados, especialmente los burócratas de los departamentos jurídicos, aprovechan para hacer sus propias interpretaciones. Y entonces, ¿qué le queda al ciudadano? Ir ante la justicia. Pero ir ante la justicia, ¿para qué? O sea, y no estoy diciendo que la justicia no funcione, sino que es imposible que funcione. Yo le puedo dar casos y permítame el ejemplo, pero mire usted lo que ocurre precisamente con la justicia. En el año 2018 existieron aproximadamente, estoy hablando de la Unidad Judicial Penal de Cuenca. En el año 2018 existieron aproximadamente 15,000 procesos que debieron ser atendidos por la Unidad Judicial Penal de Cuenca. En el año 2019 bajó un poco la cifra a alrededor de 14,000. En el año 2020, esto es para caerse muerto, hay 33,000 procesos judiciales que deben ser atendidos por la misma unidad judicial, con la misma cantidad de juzgados, con los mismos empleados. Pero ¿por qué se produce? Eso se produce simplemente porque en este caso, por ejemplo, ha habido el tema de la pandemia que ha motivado muchos procesos judiciales. El tema de las multas, por ejemplo, de la empresa municipal de movilidad, que ha generado alrededor de 10,000 procesos judiciales. Entonces, esto es una barbaridad. La justicia no puede atender, y menos va a tener tiempo para atender una reclamación de acceso a la información, que probablemente, si yo personalmente me pusiera a hacer reclamaciones de orden judicial, tuviera alrededor de 100 o 120 procesos. Entonces, esto es un desbarajuste, y precisamente lo que nosotros como Foro de la SUAY queremos hacer es que se transparente toda la verdad, que se transparente, al menos en este tema que es fundamental para Cuenca, se transparente y se diga qué es lo que va a ocurrir a futuro. Porque si a futuro vamos a tener que los burócratas esconden información, que los burócratas esconden qué mismo es lo que está ocurriendo, esto no va a tener fin. Y vamos a tener probablemente 3, 4 generaciones más hablando de lo mismo y ninguna solución sobre el agua. Perfecto, yo creo que es muy interesante. Y claro, ahí hay para debatir mucho. Usted tiene como foro también un montón de temas que los podemos desarrollar luego. Ahora nos vamos a concentrar en estos 4 días y lógicamente para que la gente profundice un poco más con argumentos sobre esta consulta y sobre todo lo que tiene que ver con los criterios, los razonamientos por parte de los que serán invitados. No sé si algo más quiera agregar, Rolando, sobre ese tema. La invitación queda ya pendiente para que desarrollemos este encuentro por el agua, que ustedes así han denominado, con Rolando Hurtado y el Foro de la SUAY. Gracias, Cleber. Solamente una información adicional. Hemos cursado, o en el transcurso de hoy, estamos cursando las invitaciones tanto a la Autoridad del Agua, a la Autoridad Municipal, al colectivo Cabildo por el Agua y a la Cámara de Minería de Cuenca. Tenemos una aceptación inicial, extraoficial, de al menos 3 de los involucrados en este tema. Esperemos que el cuarto, que es la autoridad municipal, también nos confirme y esperamos una confirmación oficial. Insisto, el tema es para que se diga todo lo que tenga que decirse, de suerte tal que la población esté bien informada de lo que va a ocurrir a futuro con el agua de Cuenca. Yo vuelvo a insistir, le agradezco mucho la bondad, la gentileza del espacio concedido por su medio de comunicación social y siempre a las órdenes. Perfecto, gracias al economista Rolando Hurtado, quien es parte o está al frente del Foro de la SUAY para este encuentro que se lo va a desarrollar aquí en este medio, y que tendremos 4 jornadas que me parecen importantes, en donde se analizará el tema del agua, el tema de esta consulta,
argumentos que van a presentar cada uno de los visitantes e invitados que estarán aquí en la emisora. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos con una pausa que regresamos con el espacio de comentarios en unos segundos más. En Radio Cuenca, la voz de los Cuatro Ríos. Damos inicio al espacio publicitario. En tus manos está el destino de la patria. Julio León, asambleísta. Vota lista 19. Nuestra propuesta es: educación. se eliminará el examen de acceso a la educación superior. Además, los universitarios asistirán y tendrán sus horas de clase exclusivamente dentro de la jornada para la cual se matricularon. Inversión. Exigiremos la eliminación del impuesto a la herencia, impuesto de salida de divisas y el pago anticipado de la renta, incentivando así la inversión. Eliminación de sueldos dorados. Pondremos un techo en las escalas remunerativas. Así los alcaldes, prefectos, asambleístas y ministros tendrán un sueldo máximo de $2,000. Fuentes de trabajo. Las instituciones incrementarán anualmente el 2% de su personal. Plazas de trabajo que serán exclusivamente para los profesionales recién graduados. Además, los vendedores informales tendrán su propia ley que los proteja. Democracia. Reduciremos de 137 a 43 asambleístas. Julio León, asambleísta. Asambleístas Provinciales, CNE 2021. En Radio Cuenca, la voz de los Cuatro Ríos. Fin de espacio publicitario.